La primera parte de cualquier proyecto para comenzar a trabajar con la base de datos será justamente tener la base de datos creada. En este apartado, la creación en sí no es necesario que la realicemos como el resto de tareas que vamos a realizar a través de Symfony a través de la consola de Symfony, sino que la podríamos tener perfectamente ya creada en nuestra base de datos y comenzar a utilizarla. Sin embargo, para comenzar a acostumbrarnos a la utilización de las utilidades de la consola de Symfony y su utilización con Doctrine, pues vamos a comenzar creándola a partir de la consola y así vamos a hacer esa primera interacción con la base de datos y Symfony. Como en otras ocasiones, vamos a seguir, como siempre, la documentación de Symfony, que está excelente, y para ello, fijaos que el primer paso será configurar la base de datos a partir, bueno, o configurar el fichero que nos va a hacer de enlace o nos va a enlazar toda nuestra aplicación con la base de datos. Este fichero se encuentra en la parte de configuración de aplicación y se llama Parameters. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué pinta tiene. Muy bien, aquí vamos a abrir. Vamos a ver, este no es, es este. Muy bien, es este proyecto y vamos a abrir dentro de nuestro barpaco el fichero de parameters, que en un principio no debe de estar rellenado, puesto que está con una plantilla que vamos a tener que cambiar. Fijaos que los parámetros son los habituales que utilizamos con cualquier otra aplicación para su conexión. Fijaos que tenemos el host, en principio sería localhost, es decir, el 127.0.0.1. El puerto lo dejaríamos el por defecto dependiendo de el conector que vayamos a utilizar, en nuestro caso MySQL, y el nombre de la base de datos, que sería el que queramos colocarla, igual que el user y el password, que siempre tienen que ser un usuario y un password que puedan tener acceso a nuestra base de datos. En nuestro caso, como estamos haciendo ejemplos, vamos a dejarlo en root y null, pero que tendríamos que cambiar cuando nosotros fuésemos a utilizar una base de datos en producción por los parámetros, por el usuario y el password que fuesen adecuados a esa base de datos. Por lo tanto, el único parámetro que vamos a cambiar ahora mismo es el de nuestra base de datos. Vamos a primero lanzar, en mi caso estoy utilizando Windows y por lo tanto yo tengo instalado XAMPP. No sería necesario Apache, pero sí MySQL para servir la parte de base de datos. Fijaos que voy a lanzar también una interfaz que me va a permitir saber qué bases de datos tengo, y ya veis que tengo bastantes bases de datos, y ver qué nombre voy a utilizar. Fijaos que este es el que utilicé para lanzar la aplicación ya puesta en producción, por lo tanto voy a utilizar otro que no sea Barpaco. Por ejemplo, voy a llamarle restaurante Paco, y a partir de ahí voy a gestionar mi base de datos. Muy bien, entonces voy aquí y voy a mi parameters y le voy a llamar restaurante Paco. Muy bien, aquí ya lo tendría preparado para comenzar a utilizar mi base de datos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Como podéis observar, una vez que tuviésemos ya configuradas estos parámetros, insisto que yo lo he dejado a root y null, puesto que estoy haciendo un proyecto totalmente educacional, de pruebas, y que el usuario debería ser un usuario únicamente para esa base de datos. Una vez que lo tuviese configurado, fijaos que en config yo definiría el conector contra la base de datos. Aquí sí, la tecnología que vaya a utilizar. El por defecto es MySQL. Vamos a abrirlo en config yml y
que voy a dejar este justamente. Vamos a aquí lo tengo. Fijaos que la conexión contra mi base de datos va a ser justamente MySQL y es el por defecto que viene en mis parámetros de definición de mi configuración y por lo tanto lo voy a dejar. Si fuese otro tipo de base de datos tendría que cambiarlo aquí el conector. Muy bien, ya lo tendría todo preparado. ¿Para qué? Para comenzar a crear la base de datos. Fijaos que también nos indican que cómo configurar nuestra base de datos para que utilice UTF-8. En nuestro caso, el castellano es importante que esté configurado como UTF-8 y aquí están los parámetros. Fijaos que esto es una configuración del MySQL-D para que este collation y el character set esté justamente en este UTF-8 y que si abrimos este myconfig o myini y buscamos justamente estos parámetros, collation server, aquí estamos, vamos a buscarlos, edición, buscar, vamos a buscar collation, aquí está, muy bien. Collation server y collation set server deberían ser justamente los que están definidos como UTF-8, Unicode CI, ¿veis? Aquí los tengo y que deberían definirse en este MySQL o my.ini, que yo ya los tengo definidos puesto que he hecho otras pruebas y otros proyectos, pero que deberíamos de tener definidos para que este UTF-8 no nos dé ningún problema contra la base de datos a nivel de caracteres. Muy bien, una vez que ya lo tenemos definido, fijaos también que sería importante e interesante definir en este DBA1 este charset. Vamos a copiarlo justamente en nuestro config YML, ya que lo tenemos abierto. ¿Veis? Aquí vamos a colocar este UTF-8 MBA4, que es el que coincide, vamos a comprobarlo con my.ini, edición, buscar, collation, aquí está, UTF-8 MB4, muy bien, sí que coincide, y el charset y el collate está definido exactamente igual que en la base de datos. Lo guardamos y ahora sí ya estaríamos preparados para realizar este create de la base de datos y por lo tanto utilizar por primera vez justamente esta utilidad de consola que vamos a utilizar en muchas ocasiones junto con los parámetros o las opciones de Doctrine, en este caso de creación de base de datos, pero que ya veremos que vamos a utilizar continuamente para la actualización de nuestra base de datos y que nos va a hacer de interfaz entre lo que definamos. En este caso hemos definido únicamente la base de datos restaurante Paco y nuestra aplicación y nuestra base de datos. Muy bien, pues vamos a abrirnos nuestra consola dentro del proyecto y vamos a copiar este comando aquí, PHP bin console doctrine database create, para justamente conectarnos con nuestra base de datos y generar esta base de datos justamente en MySQL. Si no estuviese o no funcionase correctamente la base de datos o no estuviese abierta, aquí nos aparecería un mensaje de error. Muy bien, pues ya tenemos creada nuestra base de datos. Veis aquí el mensaje de OK en la creación de base de datos. Insisto que para esta interacción, para que estos mensajes funcionen, para que esta interacción entre Doctrine y nuestra base de datos funcione, siempre tenemos que tener arriba nuestro servidor de base de datos. Vamos a comprobar que se ha generado nuestra base de datos y que está bien generada. Vamos a ver.
Aquí vamos a darle a recargar. Y fijaos que efectivamente se nos ha generado esta base de datos y que estaría preparada, no tiene absolutamente nada esta base de datos, pero estaría preparada para comenzar a utilizar dicha base de datos mediante Symfony y la definición de las bases de datos que va a ser, de las tablas, que va a ser justamente el siguiente paso que vayamos a realizar.